Padre, gracias porque tú eres tan bueno, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, preparándonos con tu palabra, Señor, para recibirla. Nuestros corazones están dispuestos, disponibles, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que tú reprendas toda obra del enemigo que quiere venir a robar tu palabra, Señor. Nuestro deseo es el mismo tuyo, Señor, que tu palabra corra y que sea glorificada, Señor. Lo declaramos en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Lucas capítulo 17 y el versículo 21. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ¿dónde? ¿Dónde está el reino de Dios? Entre nosotros. O sea, el Señor dijo: está entre ustedes, pero ahora ustedes somos nosotros. Está entre ustedes. Entonces el reino de Dios, cuando uno piensa en el reino de Dios, yo sé que a veces uno piensa que va a estar en el cielo, ¿verdad? Que allá va a estar en las mansiones y vamos a estar allá, y eso es el reino de Dios. Bueno, eso es parte, pero el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Y resulta, fíjense, hermano, que cuando Dios estableció su reino, pues Dios estaba en el cielo y Dios creó la tierra, y creó la tierra como una extensión de su reino. Ese es el deseo que Dios tiene, de extender el reino de Dios hacia la tierra. La razón por la que usted y yo hablamos español, que somos de América Latina, ¿por qué hablamos español? Aquí tenemos nuestro hermano de Honduras, nuestro hermano de Cuba, nuestro hermano de México, hay de Colombia, de diferentes lugares. ¿Por qué hablamos español? Porque los españoles vinieron y establecieron colonias acá en América del Sur y Centroamérica y el Caribe. En otros lugares también, en África también, pero aquí establecieron eso. Entonces, ellos trajeron su cultura, trajeron su idioma, trajeron su economía, trajeron muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros hoy las hacemos porque nos las enseñaron de esa manera. Aún nuestra forma de comunicarnos es el español. Bien, el reino de Dios, así mismo hizo Dios. Dios quería establecer en la tierra una colonia del cielo. Y estableció entonces a Adán y a Eva como los que iban a comenzar a habitar esa colonia. Y les dijo, mira, ahí están todos los árboles, coman de esos árboles, pero de ese, allá, no coman de ese. Y entonces el hombre ahí vivió tranquilo, hasta que un día vino la serpiente, ¿verdad? Y le dijo: pero es que Dios es malo, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de eso, ustedes van a ser como Él. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles es la siguiente: cuando Dios hizo a Adán, ¿lo hizo de tal manera que Adán podía haberle ganado al diablo, sí o no? Un rotundo sí. Sí, porque si no, sería Dios malo, y Dios no puede ser malo. Dios sería malo de mandar al hombre contra Satanás, que es demasiado para él. ¿No creen ustedes que sería injusto? Es como que usted tuviera un niño y el niño tiene 5 años y usted lo echa a pelear con un grandote así, un hombre grandote. ¿Qué usted espera que ese hombre grandote haga con el niño? Pues lo acabe. No fue así. Lo único, mi hermano, lo único que tenía que decir Adán cada vez que viniera la tentación, ¿qué es lo único que tenía que decir Adán? Que no. Dios dijo que no. ¿Eso era todo? Dios dijo que no. Porque eso fue lo que Dios le dijo. Tú le dices que no coma de ese. Y eso era todo lo que tenía que haber dicho. ¿Por cuánto tiempo tenía que haber dicho eso? Ahí es donde no sabemos. Pero el hombre, y cuando hablamos de hombre, hablamos de la mujer, el hombre falló porque comió, no se detuvo a decir: no voy a comer de esto. De ahí en adelante, entonces, todos los seres humanos estamos en pecado. Si Satanás le ganó al primer hombre, ¿no le va a ganar al segundo y al tercero y al cuarto y a todos los demás? Ya en ese hombre estaba toda la humanidad. En Adán estaba toda la humanidad. Así que Adán ahora pierde todo ese derecho
de la tierra, y entonces ahora el pecado es el que empieza a reinar. Pero Dios, acuérdense, Dios quiere establecer su colonia en la tierra. Y no se va a quedar así el asunto. Entonces Dios manda muchos hombres, ¿verdad? Y del linaje de Abraham, Dios levanta. Vamos a comenzar con Abraham, ¿verdad? Mandó a mandó a todos los demás, pero mandó con Abraham. Llegó Abraham, y Abraham entonces tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. Entonces Isaac tiene ahora dos hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Entonces de Esaú vendió la primogenitura y ahora queda Jacob. Y Jacob entonces, ¿qué tuvo? ¿Cuántos hijos? 12 hijos. Y de los 12 hijos, uno, ¿cómo se llamaba? Judá, el mayor. De esa tribu, de la tribu de Judá, empezó a venir Jesús. No comenzó porque ese era el linaje. Vino Jesús del linaje de David. Entonces él tiene el derecho a la herencia del trono. Entonces, yo voy rapidito porque acuérdense que esto tengo que hacer bien apurado acá. Todo esto aconteció y ahora llega Jesús. Y Jesús entonces, esto es lo que él hace. Jesús viene. Vamos a imaginar que aquí está Adán. Este es Adán. Detrás de Adán estamos todos. Toda la raza humana está detrás de Adán. Ahora viene Jesús aquí. Vamos a poner a Jesús aquí. Viene Jesús y él paga el precio en la cruz. Por eso el sacrificio de Jesús es tan importante, porque él muere, es sepultado y resucita por nuestros pecados para pagar el precio, para que ahora él le invita a todos los que están en la línea de Adán. Él les dice: ustedes quieren venir y ser parte del reino de Dios, vengan para acá. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? Salimos de Adán y nos metimos ahora en el nuevo Adán, Jesucristo. Y entonces ahora comienza el proceso de nosotros aprender a vivir en el reino de Dios, para que se haga lo que desde el principio Dios quería que sucediera. Simplemente que ahora estamos luchando contra el pecado, luchamos contra la carne, luchamos contra el diablo, luchamos contra el mundo. Tenemos una lucha muy fuerte, pero Dios sabe que podemos. Así como Dios sabía que Adán podía, Él sabe que nosotros podemos. Amén. Sí, nosotros podemos. O sea, no es como, ay no, que el diablo es muy fuerte y no podemos, y las tentaciones son terribles y no podemos. No, sí podemos. Sí podemos si obedecemos. ¿Se acuerdan? Adán desobedeció y por eso vinieron las consecuencias negativas. Nosotros desobedecemos, vienen las consecuencias negativas. Obedecemos, vienen las consecuencias positivas. Entonces el asunto es obediencia. Entonces cuando el Señor Jesús empezó a venir, empezó a hablar en la tierra, cuando Él empezó a hablar del reino de Dios. Y yo quisiera que ustedes busquen ahí pongan la próxima. El reino de Dios, cómo Jesús comenzó a enseñar, a predicar. Yo quiero que usted mire aquí en la pantalla cómo Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino antes de morir. Porque a eso Él vino a restaurar la colonia que Adán falló. Él vino a restaurarla. Ese es el asunto del evangelio, que Él viene a restaurar lo que Adán perdió y nos dice a nosotros: yo quiero que tú seas ahora el partícipe de esto. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sí? No queda duda. Bien. Entonces, aquí viene en Mateo capítulo 3. Mateo 3. Vamos a buscar el versículo 1 y 2. Mateo 3. Ahí vamos a encontrar cómo el Señor comenzó siguiendo la línea de Juan el Bautista. Lo tienen todos ahí. Usted lo está mirando allí desde la pantalla. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos. Así comenzó Juan. Y Juan, acuérdense que era el precursor. Juan era el que le limpiaba el camino al Señor, por decirlo así. Y Juan dice: prepárense, arrepiéntanse, ahí viene el reino de los cielos. O sea, el gobierno, reino es un gobierno. El gobierno de Dios que está en el cielo quiere manifestarse en la tierra. Si nosotros entendiéramos esto, hermano, es algo bien profundo, pero muy simple de entender. Muy simple de entender. El Señor comienza a predicar ahora. Mire con lo que dice aquí en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? ¿Qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo mismo que estaba predicando Juan el Bautista, que era el precursor de Jesús. Ahora Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Todavía Jesús no había muerto en la cruz. Acuérdense de esto, no había muerto en la cruz. Él está diciendo: arrepiéntanse. Porque y esto quiero reiterarlo, el que Jesús pagara el precio por nuestros pecados es una cosa, y el que vivamos en el reino es otra. Es parte de lo mismo. Es como, vamos a ver esto aquí de esta manera. Mire, muchas personas han venido a Estados Unidos y vienen, ¿verdad? Legalmente, no hay ningún problema. Llegaron aquí a Estados Unidos, y cuando llegan a Estados Unidos, ellos dicen: me interesa mucho aquí la economía, la seguridad que hay, me interesa mucho el avance, la tecnología que tienen, los hospitales, el servicio médico, las escuelas, todo me interesa mucho todo esto. Pero no se hacen parte de Estados Unidos, no se asimilan, nunca aprenden el idioma, nada más andan buscando los beneficios, pero nunca aprenden el idioma, nunca se hacen ciudadanos para poder votar, elegir a los, etcétera, etcétera. Usted me puede decir todo lo malo, lo bueno que sea, pero estoy diciéndole que hay que ser ciudadano para poder ejercer todos esos derechos. Entonces, muchas personas así entran al reino de Dios, reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, pero hasta ahí llegaron. Quieren los beneficios, quieren la sanidad de Dios, quieren la salvación de Dios, quieren el cuidado de Dios, quieren todo lo que Dios ofrece, ellos lo quieren, pero no hay un compromiso de vivir en el reino de Dios. Entonces, por eso fue que el Señor Jesucristo comenzó, desde que Él llegó, en la mente de Él es el reino de los cielos. Acuérdense, el reino de los cielos que comenzó con Adán, la extensión, la colonia que Dios está haciendo en la tierra, Adán la perdió. Jesucristo viene a restaurar eso. Nadie dijo amén, pero esa es la verdad. Mira, aquí traigo los billetes de 100. Se está poniendo serio este asunto aquí. A todos los que digan amén, yo tengo billetes de 100 para ellos. Todos los interesados, ¿verdad? Que digan amén. Bien, entonces fíjese qué pasa aquí. Entonces el capítulo ahora, capítulo 4 y el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús estaba predicando el evangelio del reino antes de morir. Recuérdese de esto y no lo olvide. El evangelio del reino que Jesús predicaba es ese evangelio el que el Señor nos está diciendo que debemos nosotros predicar. Lo vamos a ver un momentito. Entonces, esto es algo bien importante porque Jesús estaba predicando antes de morir. Acuérdense, yo sigo reiterándolo porque Jesús murió para que nosotros entremos al reino y ahora aprendamos a vivir en su reino. No es simplemente para que estemos en la iglesia. Por eso mucha gente tiene controversia con la iglesia. Y no, que no me gusta la iglesia, no me gusta el pastor, no me gusta. Bueno, el pastor sí le gusta porque no me gustan los miembros de la iglesia. Pastor bien chévere, me cae bien. Tienen problemas con la iglesia porque es que ellos no han entendido que es el reino de Dios. Entonces, el Señor dice, predicaba el evangelio del reino antes de morir, predicaba el evangelio del reino. Bien, sigamos entonces. Busque ahora Mateo capítulo 9. Aquí está en la pantalla, pero yo quiero que usted tenga en su Biblia y márquelo, hermano, porque cuando a usted le pregunten, oye, ¿qué es eso del evangelio del reino? Usted sepa qué decirle. Amén. A ver, si los de este lado aquí serían tan amables, se sientan para acá, hermano, para que no me dé tortícolis aquí viendo, doblando. Bien. El Señor está hablando así, predicando el evangelio del reino. Recuerden esto, hermano. Él está predicando el evangelio del reino antes de morir. Antes de morir. Aquí, capítulo 9 y versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué evangelio predicaba Jesús antes de morir? El evangelio del reino. Luego, cuando Él muere,
es sepultado y resucita, ahora Él dice, tú puedes entrar al reino a través de mí. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A través de mí tú vas a entrar. Y ahora vas a vivir en el reino de Dios. Por eso lo predicaba desde antes. Y a nosotros se nos va eso y se nos pasa por encima. Pero no, hermano, esta noche estamos recalcando en esto. Bien, vamos que ahora Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y el versículo 14. Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Vio? Este evangelio del reino, el que él predicaba. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio, el que él predicaba, antes de morir. Entonces, por eso no tenemos que saber qué es lo que vamos a predicar. Acuérdense, predicamos que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, luego que entramos al reino, ¿qué hacemos en el reino? Ese es el evangelio que Jesús predicaba antes de morir. Y es el que nosotros estamos interesados en saber para poder vivirlo. Porque muchas personas, hermanos, muchas personas, y yo sé que lo hacemos y me incluyo, lo hacemos con muy buenas intenciones. El hecho de hablarle a otra persona que Jesucristo, que sepan que Jesucristo vino de la tierra, Dios encarnado, fue muerto, fue sepultado y resucitó. Eso es importante decírselo porque esa es la única manera de entrar al reino. Pero luego que entran al reino, ¿ahora qué? Ahora vaya a la iglesia, hermano, vaya a la iglesia. ¿Y qué hago en la iglesia? No, hermano, adáptese ahí. Y cada uno entonces empieza ahora a hablar de lo que piensa que es el reino de Dios. Y esa es la cuando tenemos esa gran confusión. Porque, ¿y quiénes son los bautistas? ¿Y quiénes son los metodistas? ¿Y quiénes son los presbiterianos? ¿Y quiénes son los pentecostales? ¿Y quiénes son estos? Y cada uno está hablando de algo cuando deberíamos todos hablar del reino de Dios. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos. Y entonces vendrá el fin. Sigamos. Entonces vamos a buscar ahora Marcos capítulo 1. Esto es bien importante entenderlo. Quizá algunos de ustedes están escuchando esto por primera vez y dicen, caramba, yo no sabía que el evangelio del reino Jesús lo predicó antes de morir. Versículo 14, capítulo 1 de Marcos y versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿haciendo qué cosa? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿En cuál evangelio van a creer? En el evangelio del reino. ¿Ya está entendiendo el cuadro aquí? Yo sé que algunos llegaron hace un momentito, pero entiende el cuadro, hermano. El evangelio del reino es el cual ellos tienen que arrepentirse. Arrepentimiento, para los que están aquí, que usted quiera, cuando alguien le pregunte, ¿qué es eso de arrepentirse? Arrepentirse es bien simple, es bien simple. Yo voy hacia esa dirección, me arrepiento de ir hacia esa dirección, cambio de mente y me volteo. Y ahora camino hacia esta dirección. Bueno, yo iba rumbo al pecado, camino al infierno, alejado de Dios. Me arrepiento y digo, yo no quiero eso. Y me devuelvo. Y ahora entonces Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, Él pagó el precio por mí. Y ahora yo entro al reino de Dios. ¿Qué hago ahora en el reino de Dios? Esa es la parte que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Bien, entonces miremos ahora en Lucas capítulo 4. Lucas 4 y el versículo 43. 4:43. Fíjese este versículo, hermano. Si usted es de los que subrayan su Biblia, ¿cuántos subrayan la Biblia aquí? Siga subrayándola, no deje de subrayarla, ¿sí? Porque eso es cuando usted ve algo que le llama la atención, subráyelo. Bueno, le voy a decir, este versículo, subráyelo, porque aquí le va a decir exactamente por qué fue que Jesús vino a la tierra. Mire, el versículo 43, Lucas, capítulo 4, versículo 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué cosa?
el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para anunciar el evangelio del reino de Dios. Para eso fui enviado. Que murió, fue sepultado y resucitó, es el precio que Él pagó para que usted y yo entremos. Pero el evangelio del reino es lo que nos toca vivir después de eso. Y si no entendemos esto, nosotros vamos a estar comparando iglesia todo el tiempo. No, es que yo iba a iglesia, yo iba aquí. Una vez vino una hermana y me dijo: pastor, ¿por qué razón no vamos a las cárceles a predicar? Y yo le dije: mire, hermana, muy simple. Porque no tenemos nadie que vaya a predicar a la cárcel. ¿Usted quiere ir a predicar a las cárceles? Y yo empecé a oír los grillos. Silencio. Porque es fácil venir: en la iglesia que yo iba hacían tal y tal cosa, y aquí no lo hacen. Queremos que lo haga o me voy, hermano. Esa es como la amenaza, ¿verdad? Mire, hermano, no se trata de hacer cosas, se trata del reino de Dios. Para eso he sido enviado. Y si no entendemos esa parte, hermano, vamos a estar todo el tiempo luchando y bregando con cosas que ni pertenecen al reino de Dios. Y el enemigo no se engaña tan fácilmente. Bien, sigamos entonces ahora. Lucas capítulo 8. Lucas 8. Y el versículo 1. Lucas 8, 1. Fíjense que aquí viene bien interesante, porque ahora ya entran en acción los discípulos. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, ¿haciendo qué cosa? Predicando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Los discípulos ahora ya estaban entrando en acción, aprendiendo, comprendiendo el evangelio del reino de Dios. Esto es bien importante, hermano, que nosotros entendamos esta parte, porque esa es la parte donde entramos nosotros. Nosotros somos parte de los 12 discípulos. Amén. Tuvo flojo eso, otra vez. Nosotros somos parte de los 12 discípulos. Amén. Eso es lo que somos nosotros. Ahora entendemos: Jesús predica el evangelio del reino, ellos lo están predicando con él. Ahora fíjese, hermano, busque ahora en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y versículo 1 al 3. Amén. ¿Lo tienen todos? Leamos. Dice: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Teófilo, el que ama a Dios. Eso es lo que significa ese nombre, Teófilo. Si yo me pudiera cambiar el nombre, me llamaría Teófilo. ¿Cuántos serían Teófilo como yo? Mis tocayos. A ver los tocayos. De 4 o 5 tocayos. Mi tocayo, sí. Teófilo, el que ama a Dios. Así que él está escribiendo a los que aman a Dios, ¿verdad? En este caso, en el primer tratado, Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. ¿A qué cosa? A hacer y a enseñar. Acuérdense eso: a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? ¿Acerca de qué le estaba hablando? Antes de morir hablaba del reino de Dios. Ahora, después que muere, resucita, ahora les habla de ¿qué cosa? Del reino de Dios, porque se les olvidó, se les pasó, algo no estaba en ellos atentamente en ese momento cuando estaban con Jesús. Y ahora dice: pero pasó 40 días hablándoles a los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Entonces ya mire cómo entonces ahora busque en el capítulo, ahí mismo en Hechos. Hechos capítulo 8 y versículo 12. Mire cómo Felipe, que era el evangelista, cómo Felipe, bueno, era uno de los 12, pero también había un evangelista llamado Felipe. Pero Felipe, cómo él predica el mensaje de salvación. Mire cómo es que lo hacía. ¿Lo tienen todos allí? Sí, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué más? Vio las dos cosas aquí.
te hablo del reino de Dios, te hablo de cómo entrar en él. Entras a través de Jesucristo. Nosotros muchas veces le hablamos a la persona, nada más entra a través de Jesucristo y no sabemos cómo seguirle hablando del reino de Dios para que vivan en el reino de Dios. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de personas hoy que dicen que son seguidores de Jesús. No saben cómo vivir en el reino de Dios. Y entonces aquí viene una cosa, un asunto bien espiritual, la lucha espiritual que traemos. ¿Usted cree que al enemigo de nuestras almas le interesa que se predique el evangelio del reino de Dios? No, no. Entonces va a hacer todo lo posible para nosotros, para engañarnos a nosotros de que, mire, eso fue Jesús que habló. Una vez me dijo un hermano, ya está con el Señor. Yo espero que allá el Señor le haya hecho entender. Pero me dijo, pastor, mire, ese asunto de el sermón del monte, eso fue para los judíos que el Señor le estaba hablando a ellos. Eso no es para hoy. O sea, la palabra de Jesús no tiene relevancia hoy, cuando ese es el evangelio del reino que Él vino a predicar. Yo quiero decirle esto, se lo quiero decir porque no me gusta decir las cosas así, porque la gente piensa que me estoy dando palmadita en la espalda. No me estoy dando palmadita en la espalda. El Señor Jesús dijo que cuando fueran por todas las naciones, ¿qué hicieran con los discípulos? ¿Cómo hacían discípulos? Ajá. Bueno, búsquelo allí, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Sí, Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Qué dice? Ajá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les mandé, todas las cosas que les he mandado. Eso es lo que tenemos que enseñar a los discípulos, ¿verdad? Ahora, piense esto, lógicamente. Y esto es algo que yo no lo entendía, lo entendí después, pero la lógica es, si yo escribo, vamos a decir que yo fuera Mateo, yo escribo. Si yo le escribo a ustedes y les digo, al final del libro les digo, ustedes vayan y enseñen todas las cosas que Jesús mandó, ¿no debería estar en el evangelio de Mateo todo lo que Jesús mandó? Sí, claro, porque si me dice, si yo le digo a usted, hermano, vaya y haga tal cosa, y no le digo cómo hacerlo, ¿qué le estoy pidiendo? Algo imposible. Entonces, ahí está Mateo. Y aquí es donde le estaba yo hablando de que no quiero dar palmadita en la espalda, pero eso es lo que yo decidí hacer. Yo necesito saber qué fue lo que Jesús mandó. Y yo agarré todo el evangelio de Mateo y lo memoricé. Todo el evangelio de Mateo, desde el capítulo 1, la genealogía de Jesús. Mi esposa no está aquí, pero usted le puede preguntar a mi esposa. Los discípulos, que yo se lo decía, cada vez que terminaba un capítulo, se lo decía de memoria. Para yo ver qué fue lo que Jesús habló. Para poder decirle con propiedad a la gente, este es el evangelio del reino. No solamente para decírselo a la gente, pero para yo saberlo yo. Me interesa saberlo a mí como persona, independientemente. Mire, si yo no lo conociera a usted, yo todavía tengo que tener una relación con Dios, ¿no es cierto? Entonces, por mí mismo, yo le animo a usted entonces, agarre y empiece a memorizar Mateo del 1 al 28, capítulo 1 al 28, empieza a memorizarlo. Usted que le gusta mucho estudiar la Biblia, empieza a memorizarlo. Ese es otro nivel. Porque ya usted va a decir, aquí está todo, está en la cabeza, ya me lo memoricé, ahí lo supe. Muy bien. ¿Alguien sabe lo que estoy pensando? Bien, entonces, cuando creyeron a Felipe, que les enseñaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, creyeron hombres y mujeres. ¿Vio cómo era que predicaba Felipe? Así que tenemos nosotros que predicar el evangelio del reino, porque la gente necesita saber cómo se vive en el reino de Dios. Cómo se vive. Ahora, entonces, vamos nosotros entrando rapidito en el evangelio del reino. Deme la próxima. Sí. El reino de Dios, hermanos,
yo sé que yo le he hablado pedacito aquí, pedacito allá, y estoy hablando todo esto aquí rápido, global, para que usted entienda el cuadro a lo mínimo que usted puede entender es esto. Un reino tiene 4 elementos principales. Esos 4 elementos son tan principales que si uno falla, los demás no funcionan. Así es los 4. A ver, vamos a ver cuáles son esos 4 elementos. Tiene un rey, tiene ciudadanos, tiene leyes y tiene un territorio. Para que usted vea la importancia del rey, si le quitamos el rey, ¿cómo funciona el reino? ¿Quién dirige? ¿Quién tiene visión? ¿Quién tiene provisión? ¿Quién tiene planes para ese reino? El rey es el que tiene todo eso. Entonces, sin rey, el reino no funciona. Ciudadanos, le quitamos ahora los ciudadanos. No hay gente, los ciudadanos son la gente, ¿no es cierto? Si le quitamos los ciudadanos, ahí está el rey sentado en su trono dando órdenes, diciendo: vamos a hacer hospitales, vamos a hacer carreteras y vamos a hacer negocios y fábricas. ¿Y quién lo hace? No hay gente. Entonces, sin gente, el reino no funciona. Leyes. Sin leyes se hace una anarquía, se hace un caos. Entonces, sin leyes el reino no funciona, porque ¿cómo se mantiene el orden? Muchos de ustedes vivían en países donde lo que era es un caos. Habían leyes, pero no se implementaban porque había un caos. Entonces, el territorio es donde se manifiesta el reino. Si no hay un lugar donde se manifiesta el reino, ¿cómo se hacen los hospitales ahí? ¿Cómo se hacen las carreteras? ¿Cómo se hacen las fábricas? ¿Cómo se hace todo eso? Las escuelas, todo. ¿Cómo se hace? No hay un territorio, no hay donde ponerlo. Entonces, estos 4, Dios te vio, son tan importantes que si uno falla, ¿qué pasa con los demás? No funciona. Bien, el reino de Dios tiene esos mismos elementos. Acuérdense, estamos hablando del reino de Dios. Nosotros no vivimos en un reino, nosotros vivimos en una, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama el reino donde vivimos nosotros? ¿Cómo se llama este gobierno? ¿Cómo se llama el gobierno que vivimos aquí en Estados Unidos? Un gobierno republicano. Es una república. Es una república. La república, ellos eligen a sus representantes democráticamente. Esto no es una democracia. Democracia significa que el pueblo gobierna. Aquí no gobierna el pueblo. Aquí gobiernan los representantes que se eligieron democráticamente. Igual México es una república, la República Dominicana es una república y muchos países son repúblicas, porque es un gobierno bastante fácil de llevar. Bien, entonces, el reino de Dios tiene esos 4 elementos. Tiene un rey que se llama Jesús. ¿Cómo se llama el rey? Jesús. Tiene ciudadanos que son los discípulos. Tiene leyes de amor, y tiene un territorio que es el mundo entero, todo el mundo. Vamos a analizar estos 4 elementos para que veamos dónde está el fallo. ¿Dónde estamos fallando? Miramos al rey. ¿El rey tiene algún problema el rey? Ninguno, absolutamente ningún problema. El rey es Dios todopoderoso, Dios soberano. Así que eso no podemos ni imaginarnos que tenga alguna falla nuestro rey, nuestro Señor. Vamos a analizar el territorio. El territorio, el mundo. El mundo está allá afuera. ¿Qué está haciendo el mundo? El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo no sabe ni siquiera en qué pie están ellos parados. No saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Están muertos en delitos y pecados. Están en las tinieblas, en oscuridad, y son ciegos. Entonces, el territorio está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ahí está esperando. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no hay ciudadanos, no hay discípulos que conozcan las leyes de amor, para que entonces vayan a ese mundo perdido en pecados y le den las leyes de amor de cómo se vive en el reino de Dios. Ese es el gran problema que tenemos. Nos están faltando no 1, sino 2. Los discípulos no saben las leyes de amor. Yo le pregunto, he preguntado a personas, pastores inclusive, a ver, ¿cómo se cumplen los 2 mandamientos principales? Que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se cumplen esos 2 mandamientos? Y me dicen, pues se cumplen los mandamientos, se cumplen esos 2 cumpliendo los mandamientos. Ajá, ¿cuáles mandamientos? Los mandamientos de la ley. ¿Cuáles? Dígame específicamente, de los 613 de la ley, ¿cuáles? Toda la Biblia. Bueno, ¿qué parte de la Biblia? Entonces nos quedamos hablando
de algo y no sabemos específicamente decir, vamos a amar a Dios así, 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 así y así. Al prójimo lo vamos a amar así, 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 así. Y a mí mismo, así, 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 así y así. Esa es la respuesta que debemos nosotros saber. Porque este es el evangelio del reino que Jesús vino a predicar. Porque si eso es lo más importante, la pregunta, si lo más importante, cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. No le preguntó por el segundo, pero el Señor se lo dio de una vez y dijo: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted y yo no sabemos cómo amar al Padre Celestial, cómo amar al prójimo, cómo amar a nosotros mismos y cómo poner eso en práctica, usted y yo desconocemos el evangelio del reino. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entramos al reino, pero estamos aquí como que, imagínese usted esto. Imagínese que a usted le dieran un jet, un avión de estos 747. ¿Es el más grande que existe, el 747? ¿O cuál? Bueno, vamos a suponer que es el más grande, 747. Le dan el avión a Víctor. Y Víctor entonces ahora se va. Le dicen: mira, Víctor, agarra ahora este avión y tráelo. Te lo vamos a dar para que tú lleves. Tú nada más vas a buscar gente allá a tu país. Y los vas a traer acá a Estados Unidos para que ellos se hagan parte de este reino de Estados Unidos. Vamos a llamarle que sea un reino. Víctor agarra ese avión por la mañana y se va, y cuando él se va en su avión, lo trae lleno de personas, pero él no tiene tiempo de nada más, tiene que irse y buscar más gente. ¿Y qué hace nada más? Lo deja en el aeropuerto, ¿no es cierto? Y se fue a buscar más. Eso se lo va a pasar todos los días porque hay mucha gente en su país, ¿no es cierto? Él no sabe lo que está pasando con esta gente aquí. Esta gente llegó, está en el aeropuerto, él no sabe si comieron, él no sabe si se bañaron, él no sabe si hicieron sus necesidades, él no sabe si están enfermos, él no sabe nada. Él nada más agarró el avión otra vez, vámonos a buscar gente, y lo trae otra vez y arranca de nuevo. Bueno, eso es lo que mucha gente están haciendo. Ese es el evangelismo de ellos, traer gente al reino, y ahí lo dejan. Y ahí lo dejan. Y quizás algunos de ustedes acá, así ha sido su vida espiritual. Le hablaron de Jesús, usted se arrepintió y dice: yo quiero ir al cielo. Claro que sí. Entonces, el cielo que le hablaron fue de llegar al cielo cuando usted se muera. Pero el Señor, leímos al principio aquí, lo primero que leímos fue que el reino de Dios está ¿dónde? ¿Dónde está el reino de Dios? Entre nosotros. Que continuaremos en el cielo, eso es muy real, continuaremos, pero aquí comienza aquí. El asunto comienza aquí. Entonces, yo tengo que, si yo traigo a alguien de mi país a este país, que me dieran esa oportunidad, yo tengo que decir: ¿y qué le vamos a dar de comer a esa gente? ¿Y quién lo va a atender si se enferma? ¿Y quién le va a dar dónde se va a bañar? ¿Y sus necesidades dónde la va a hacer? O sea, yo tengo que estar atento a él, no solamente que lo traje al reino y allá el pastor que se encargue de él. No. Eso es lo que estamos hablando de hacer discípulos. ¿Ya entendió por qué el Señor dijo: veas discípulos enseñándoles que guarden lo que les mandé? Eso es para cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de entender aquí. ¿Por qué es la importancia de saber qué es lo que le vamos a enseñar a la gente? Porque la gente se está matando, hermanos. Se están matando, literalmente se están matando muchos. Emocionalmente hay un montón de gente muerta. Entonces, cuando el Señor Jesús habló, Él habló de hacer un discípulo. Entonces, yo quiero rapidito que usted vea lo que es un discípulo. A ver, póngala, un discípulo. Algunos de ustedes ya saben esta definición. Algunos de ustedes ya tienen tiempo conmigo, han ido aprendiendo. Otros apenas están oyendo esto por primera vez quizás, o lo están oyendo la repetición. Aprendemos por repetición. Un discípulo, repítalo conmigo los que se lo saben. Y aunque no se lo sepan, léalo allí conmigo. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarde. Otra vez, discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarde. Otra vez repítalo, discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarde. Discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo
y se la enseña a otros hasta que la guarde. Discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarde. Ahora, trate de decirlo ahora, ya lo dijimos 5 veces leyéndolo allí, ahora trate de decirlo sin leerlo, en la mente nada más. ¿Sí? Trate, por lo menos trate, si le falló, abre los ojitos o escuche los demás. Discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarden. Discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarden. Discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarde. Discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarde. Última vez, dígalo de corazón. Discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarde. Bien, aquí está. Y mire, hermano, esta es una definición. Yo le pedí al Señor una definición porque yo decía, todo el mundo decía, sí, hermano, estamos siendo discípulos. Sí. Yo me juntaba con los pastores. Hermanos, vamos a ser discípulos. No, eso es lo que estamos haciendo nosotros, siendo discípulos. Pero cuando me daban su definición, los que tenían alguna definición, me decían, dime qué es un discípulo. Un seguidor del Señor Jesucristo. Bueno, ¿quién más? Entonces el Señor, yo no tenemos tiempo para hacer todo esto. Yo nada más quiero animarle que vea todo el cuadro aquí. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo. No siga a Mahoma, no siga a Buda, no siga a nadie más. Sigue al Señor Jesucristo y permanece en Él. Ahí en Juan capítulo 15 se nos habla de la relación de permanencia. Permanece en el Señor, permanece. No anda entrando y saliendo como muchas personas hoy en el pueblo de Dios porque no saben lo que se trata del reino de Dios y entran y salen. Creen que es una puerta abierta, de esa puerta que dan vueltas cuando usted entra a un supermercado o a un sitio. Creen que así es el evangelio. Entro y salgo cuando quiero. No, permanece en Él. Con un propósito, hacer la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre. El Señor dijo que el que no hace, búsquelo ahí, porque esto es bien importante, porque si usted y yo no hacemos la voluntad del Padre, el Señor dijo, tú no entras al reino de los cielos. ¿A dónde? Al reino de los cielos. No hablo de entrar a la iglesia. Tú puedes entrar a la iglesia todo lo que quieras. Aquí no le podemos cerrar la puerta a nadie. Pero el reino de los cielos, el único que permite es el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo, aquí, ahí está adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La voluntad del Padre es lo más importante. Si yo no hago la voluntad del Padre, entonces me pregunto, por eso el discípulo, el propósito es hacer la voluntad del Padre. ¿Dónde la va a hacer? ¿En el poder de quién? ¿De su fuerza? No, en el poder del Espíritu Santo. Para eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que nos ayude en esta lucha, para que nosotros no luchemos solos. No estamos como Adán en este caso. Adán no tenía el Espíritu Santo de Dios en ese aspecto como está hoy para venir a nuestro auxilio. Usted y yo podemos vencer hoy para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y luego se la va a enseñar a otros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si no la está guardando, ¿ya acabé con él? No, todavía me falta. Y ese es el asunto, hermano, que nosotros tenemos que pensar en esto, hermano. Mira, cada uno de nosotros que está aquí, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, ya Dios, a ver si este ejemplo puedo usarlo aquí. Mire, ¿sabía usted
que desde que una niña, desde que una niña nace, trae todos los óvulos dentro de ella? Bebé, nació, que acabó de salir trae los óvulos. Dentro de los ovarios ahí trae los óvulos, ya listos. Cuando Dios nos hizo a nosotros, ya puso los ovarios dentro de nosotros. Ya Él sabe que podemos reproducirnos. Eso fue lo que le dijo a Adán: reprodúcete, multiplícate. Y nosotros nos dice lo mismo, nada más que yo no sé cómo reproducirme, cómo multiplicarme. Por eso estamos aprendiendo aquí esta noche, haciendo algo, gloria a Dios, estamos aprendiendo. Tengo que reproducirme, ¿cómo? Le voy a enseñar las cosas que Jesús mandó. Vamos otra vez a la definición, busque de discípulo, hermano, la definición de discípulo. El diablo me llama a mí siempre que yo tengo el teléfono encima. Okay, por eso. Ajá. Vamos antes a la cuatro partes del reino de Dios. Hacia atrás. Mire, aquí está el asunto. El Señor Jesucristo, aquí, entienda esto aquí, hermano. Si usted entiende esto, ahora va a entender todo el cuadro fácilmente. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, Él nos enseña cómo ser ciudadanos del reino de Dios. Nos dice cuál es la identidad de los hijos de Él, del reino. Y nos dice las leyes de amor, y nos da 6 leyes de amor para que nosotros amemos al prójimo, 7 leyes de amor para que amemos al Padre Celestial, y 6 leyes de amor para que nos amemos a nosotros mismos. Para que sepamos, todo esto Él lo dijo antes de morir. Ese era el evangelio del reino que Él predicaba, y ahora Él quiere que usted y yo lo sepamos, porque si no, empezamos a matarnos unos a otros. Por ahí comienza todo el asunto. Comienza con el enojo. Entonces el Señor dice: yo quiero que tú aprendas esto, mi hijo. Por eso es que estamos aquí nosotros haciendo énfasis. Y alguien dice: no, Rafael, ¿por qué ponemos tanto énfasis en Mateo 5, 6 y 7? Oh, porque ese es el énfasis que Jesús ponía. Él predicaba, ya le demostré con la palabra del Señor que aquí dice que Jesús, Él predicaba el evangelio del reino antes de morir. ¿Lo vimos, sí o no? Bueno, los que estuvieron aquí antes, lo vieron, lo vimos, predicaba el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere que usted y yo prediquemos, que les enseñemos a guardar, no solamente sean en la cabeza, hermano. No solamente de cabeza a cabeza, hermano, porque el asunto está en que, mire, usted y yo estamos saturados de información, hermano. ¿Sí o no? Usted sabe más de lo que vive. Usted sabe más, usted sabe un montón de cosas y no la practica. La palabra de Jesús, por eso que estamos hablando de memorizarla, vivirla, y se la vamos a enseñar a otros hasta que la guarden. Ahora, rapidito, porque yo sé que aquí ya nos queda media hora aquí nada más. ¿Viste cómo el tiempo pasa tan rápido aquí, verdad? Sí, ya tenemos una hora casi hablando. Adelánteme ahora para ver que veamos lo que no pueden ser discípulos de Jesús. Miren, esto es bien interesante aquí. El Señor Jesús dijo: hay gente que no puede ser mi discípulo, con esas palabras. Y aquí andamos usted y yo buscando gente para que entren al reino de Dios y sean discípulos. Y el Señor Jesús dice: no, espérame, hay gente que no puede ser discípulo mío. Ahora yo quiero que cuando usted vea estas palabras, el Espíritu de Dios le confronte a usted y usted diga: ¿soy yo uno de esos? Busque ahí Lucas capítulo 14. Lucas 14 y el versículo 25. Dice: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo. O sea, el Señor, la multitud, nosotros queremos multitud y queremos mucha gente. El Señor dice a la multitud, le dice: espérame, yo lo que quiero son discípulos, no un montón de gente. Hay muchas personas que piensan que la medida es mucha gente. Bueno, ya el Señor tiene mucha gente, pero los redujo a discípulos. Y mire lo que dice el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, ¿qué cosa? No puede ser mi discípulo. El que no ama a Jesús por sobre todas las cosas. Y ahora, ¿qué dijo el Señor Jesús acerca de cómo se ama a Jesús? Se ama con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Pero el Señor Jesús dijo: el que me ama. Ahí búsquelo para que sepa, hermano. Porque el Señor, Él mismo responde todas las preguntas que tenemos. Mantenga Lucas 14 allí y vaya a Juan capítulo 14. Juan 14, 21. Comenzando el versículo 21. El que tiene mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? 2 mandamientos. Mi hermano, no me diga: no, hermano, que son 613 mandamientos. Eso es en la ley.
en el Nuevo Testamento, ¿usted sabe cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? Hay 1050 mandamientos. Búsquelo cuando usted tenga el chance, búsquelo ahí en Google, busque los 1050 mandamientos del Señor. Este hombre que hizo eso, que el Señor lo bendiga grandemente, puso todos los mandamientos del Nuevo Testamento así en orden. En orden, 1050. Entonces, el Señor, si yo le digo a usted, hermano, son 1050 en el Nuevo Testamento y 613 en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ¿cuál usted quiere aprenderse? Pues 613 son casi la mitad de los 1050. El Señor los resumió en dos. En dos. Entonces, cuando leamos aquí el que tiene mis mandamientos, esos son dos mandamientos. Porque lo hagamos bien simple, que no nos compliquemos. Hay personas que me han dicho a mí, no hermano, dice ahí que son los mandamientos de Jesús, toda la ley. Y yo le digo, ay, ¿cuántos tú estás guardando? A ver, dime de los 613, ¿cuántos te sabes de memoria? A ver, dame los 10 mandamientos nada más. Ni eso sabe. O sea, nada más es discutir por discutir, porque no tenemos argumento. Necesitamos un argumento que sea que destruya el argumento del otro. Y el Señor dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿ese qué es? Ese es el que me ama. Ya dijimos que el Señor dijo que el que no le ama por sobre todas las cosas, más que a padre, madre, hijo, hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y por eso es que nosotros andamos buscando discípulos y es tan difícil encontrar discípulos que amen su palabra, que amen sus mandamientos. Así como el Señor dijo que se demuestra que se le ama a Él. Porque yo no puedo, ¿qué si yo le digo a usted, hermano? Fíjese que yo me paro de cabeza en las manos y cuando la sangre se me baja a la cabeza, yo siento el Espíritu de Dios. Y que yo venga y le diga a usted eso, de que usted tiene que orar así de aquí en adelante. ¿Qué diría usted de eso? Hermanos, eso es cosa suya. En la Biblia no dice que yo tengo que hacer eso. Aquí la Biblia nos está diciendo cómo que se llama Jesús, ¿sí o no? Nomás que está duro porque cuando nos lleva al punto de vivir esa palabra, ahí entonces es que patinamos. Entonces, aquí, siga leyendo conmigo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, ¿qué cosa? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Cómo yo sé? Primero, vamos a ponerlo al revés. ¿Cómo usted sabe que yo amo a Jesús? De esta manera. No, es que el hermano predica muy bien, por eso él seguro que ama a Jesús. No, esa no es la medida. Aunque el hermano trata de tocar flauta, esa no es la medida. No, porque el hermano ora bonito, esa no es la medida. La medida es si yo hago la palabra de Jesús, ¿no es cierto? Esa misma medida es la que yo voy a usar con usted. Y con lo que está mirando en el internet también. Voy a hacer esa medida. No hay otra medida. ¿Usted guarda los mandamientos de Jesús? Ah, entonces yo sé que usted ama a Jesús. No me venga con cuentos de que yo me pongo de cabeza y siento la presencia de Dios. No, eso no va a ser. El que me ama guarda mis palabras. Y luego lo dice en negativo. El que no me ama no guarda mis palabras. La pregunta, ¿está usted guardando la palabra de Jesús? Ahí está. ¿Cómo la va a guardar si ni siquiera la sabe? Por eso estamos hablando de memorizarlas, para saberlas, porque yo quiero guardarlas, yo quiero amarle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi entendimiento. Bien, entonces, volvamos entonces a Lucas 14. Ya vimos cómo se llama Jesús. Lucas 14, el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, no puede. Pero yo trato. No, usted no puede ser discípulo de Jesús si usted no está dispuesto a sufrir por Jesús. Queremos el evangelio, que no hay que sufrir, que no hay que pasar nada. Mire, hermano, nada más, desde que usted diga, yo quiero seguir a Jesús, el diablo y todos sus demonios se van a oponer. Pero usted y yo no tenemos miedo al diablo, ¿no es cierto? Que nosotros podemos vencer. Si Adán pudo vencer, ¿podemos vencer nosotros? Claro que sí. El Señor Jesucristo, me acuerdo cuando yo enseñaba a los niños. Ya yo no puedo enseñar niños, ya yo no sirvo para enseñar niños. Puedo tratar, pero yo le enseñaba a los niños cómo era el poder de Jesús en nosotros. Y yo agarraba un clavo, número 16. ¿Has visto los clavos esos grandones? 16. Así. Y yo le decía al niño, mira, aquí tienes un palillo de diente.
y le decía, ¿puedes romperlo? Y el niño agarraba el palillo de diente y lo partía. Y yo le decía, y este clavo es Jesús, ¿tú crees que lo puede partir? No, el clavo no. Bueno, entonces mira qué pasa ahora. Yo agarraba entonces un palillo y lo amarraba con un hilo rojo y le decía, esta es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, que nos llena. Y le amarraba el palillo al clavo y le decía, ahora rompe el palillo. Y trataban, porque hay algunos que quieren tratar siempre. Y trataban, pero ¿cómo va a poder romper el palito ahora? Bueno, así estamos usted y yo, hermanos. Nosotros en Cristo, el diablo nos agarra y nos hace trizas, pedacitos. Usted y yo en Cristo, amarrados de Él por la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. El diablo trata, pero no va a poder partir. Él ni siquiera trata porque Él sabe que no va a poder. Entonces el Señor nos está diciendo qué hacer. El que no está dispuesto a sufrir por mí no puede ser mi discípulo. Yo por eso que este asunto de ser discípulos cansa, porque estamos buscando gente. Aquí viene la gente los domingos, se llena aquí, casi se llena el lugar y estamos buscando gente, pero no todos están dispuestos a ser discípulos, porque toma. Y luego entonces la última parte que el Señor dice aquí de lo que va a hablar, Él dice, mira, esto que te voy a decir es tan importante que te voy a dar 2 ejemplos. ¿Cuántos de ustedes han ido a comprar un artefacto eléctrico o algún carro, algo que usted ha ido a comprarlo y le ponen las letras chiquititas abajo? A mí me dio un coraje un día que yo firmé un contrato y no leí las letras chiquitas. Y la leí ya muy tarde. Y fue mi culpa, porque no la leí. Me confié en todo lo que me dijo el vendedor. No, y esto para acá, esto para acá, esto para allá. Y yo me confié, pero no leí el contrato. Los vendedores son malos, hermano. Con tal de vender te dicen todas las mentiras y tú te las crees porque tú eres... perdón. Perdón, algunos. Déjenme echar atrás. Algunos vendedores son malos, los que no son discípulos. Entonces el Señor va a dar 2 ejemplos. Presta atención a estos ejemplos, hermano. Porque el Señor lo que va a pedir es algo que por eso usted se va a dar cuenta por qué nosotros pedimos la ofrenda aquí, cuando oramos por la ofrenda y no le ponemos ninguna presión a nadie. Porque el discípulo, no hay que decirle, el discípulo siempre está buscando cómo dar. 2 ejemplos que el Señor pone para que no diga, no me dijo, el Señor no me dijo, a mí me engañaron, a mí me dijeron que me metiera a la iglesia. Mira, hermano, por eso es que ya yo dejé de buscar miembros de iglesia, gente que... No, ya no ando detrás de eso, yo ando detrás de discípulos. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Y en eso que yo ando buscando discípulos. Y si usted dice, hermano, yo quiero ser un discípulo de Jesús, llegó al lugar correcto. Usted no quiere ser discípulo de Jesús, ¿cómo le digo que se vaya? Siga aquí hasta que se convierta, pero entre tanto usted va a ser un estorbo. Así se dice suegra en ruso, estorbo. No, ese fue. Algunos lo van a entender cuando lleguen a la casa. Versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Ese es los 2 ejemplos, sí. ¿O qué rey? Está el segundo ejemplo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué cosa? No puede ser mi discípulo. Y aquí tenemos otro montón de gente, por eso le digo que cuando recogemos la ofrenda aquí, estamos buscando a los discípulos y la otra persona dan su limosna, dan sus dineritos, está bien, no hay problema, gloria a Dios que pueden. Eso ayuda para pagar el papel sanitario, y para pagar el agua y pagar las cosas, ayuda a todo. Pero el discípulo, hermano, el discípulo ya le dio todo a Jesús. Y de hecho el Señor dice, si tú no me das todas las posesiones tuyas, tú no puedes ser mi discípulo. Por eso es que está bregando con la gente. Y hermano, y dele al Señor, y diezme, y ofrende para los pobres, y dé a las visiones. No, hermano, al discípulo no hay que decirle nada de eso. Todo es del Señor. Señor, ahora enséñame cómo administrarlo. Tan sencillo, hermano. Por eso ya a mí no me importan la gente que no son discípulos de Jesús. No me importan en el sentido de que no lo voy a poder cambiar, porque ellos no quieren. Jesús dice, tú no puedes ser mi discípulo.
Entonces, si Jesús dice, tú no puedes ser mi discípulo, ¿qué ando yo detrás de esa persona queriendo ser los discípulos? Desperdiciando mi tiempo, mis recursos, mis habilidades, mis oportunidades, desperdiciándolo. No, mire hermano, ya yo no tengo tiempo para perderlo. Quizá usted tenga mucho tiempo para perderlo, yo no, yo ando buscando discípulos. Yo quiero ser un discípulo de Jesús que hace discípulos, y eso ya es lo que está en mi mente y mi corazón. Todo el resto, eso es periferia. Entonces el Señor dice, tú no puedes ser mi discípulo. 3 cosas. Ahora, voy a poner aquí el caso. Imagínese, hermano, si usted me dice a mí, no, Rafael, yo le amo a usted. Y yo digo, así como usted me ama. Y usted me dice, hermano Rafael, yo le amo tanto a usted que mire, todo lo que usted me diga yo lo voy a hacer. A ese nivel yo le amo a usted, que yo le obedezco. Y luego usted me dice, hermano Rafael, yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea por usted. ¿Hasta la muerte? Sí, si me quieren matar, yo me muero por usted. Y luego me dice, hermano Rafael, yo le amo tanto a usted que yo le doy todas mis posesiones. Todo. Sí, todo lo que yo tengo es suyo. ¿Lo tengo a usted, sí o no? Si usted me da esas 3 cosas, ¿lo tengo a usted, sí o no? Claro. ¿Le forcé? ¿Le obligué? ¿Lo manipulé? No. Bueno, eso es lo que está buscando el Señor Jesús. Está buscando de nosotros esa entrega a esa manera. Y por eso que Él dice, tú no puedes ser mi discípulo. Y nosotros estamos pensando que es juntar gente. No, hermano, es ser discípulos. Ser discípulos. Luego el Señor dice algo bien, bien importante sobre lo que no puede ser discípulo. Busquen ahora Lucas, ahí váyase hacia atrás, Lucas capítulo 9 y el versículo 62. Lucas 9, 62. Ya estamos terminando esta parte aquí. Esta parte es bien importante porque nosotros estamos buscando discípulos. ¿Ya se está dando cuenta, hermano, lo difícil que es ser y hacer discípulos? Y Jesús no está buscando otro tipo de gente. No hay 2 grupos, hermano. En el Evangelio no hay 2 grupos. En el Evangelio no hay uno que diga, que yo soy un creyente y yo soy un discípulo. No, el Señor solamente quiere discípulos. Hay que ser creyente, claro que sí. Pero hay unos que se conforman con él. No, yo creo en Jesús y ya me dijeron que voy para el cielo. Me dijeron que una vez salvo, yo soy siempre salvo. ¿Y cuál es el punto de eso, hermano? Acuérdense que comenzamos diciendo que nos metieron en el reino a colonizar la tierra. Ese es el llamado nuestro, a colonizar la tierra. ¿Qué le vamos a enseñar a la gente en la tierra? Del reino de Dios. Que vivan en paz, en tranquilidad. Mire, Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Esto es para adelante, hermano, hacia adelante. No, que yo me acuerdo que en el mundo, no, hermano, el mundo pasó, el mundo lo que me va a llevar es al infierno. El mundo es para que ahora yo lo conquiste para Cristo, a través de la oración, a través de la entrega, a través de mi ejemplo. ¿No? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay que uno que puede ir atrás? No. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto. No tengo tiempo de hablar de un arado, pero el arado es siempre para adelante, mirando hacia adelante. Luego, el Señor dice aquí, ¿quiénes son sus discípulos? ¿Quiénes pueden ser un discípulo de Jesús? Mire, busque ahí San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 y versículos 31 y 32. Mire, aquí vamos a cambiar el nombre de judíos por la nacionalidad suya. ¿De dónde es usted? Ajá. Entonces aquí cuando leamos eso, usted va a poner así. En vez de decir, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, no, usted va a decir, dijo Jesús a los dominicanos que habían creído en él. Dijo Jesús a los guatemaltecos que habían creído en él. Dijo Jesús a los mexicanos que habían creído en él. Dijo Jesús, usted lo va a decir aquí. Miren, versículo 31, ¿lo tienen todos? Ajá. Dijo entonces Jesús a los dominicanos que habían creído en él, si vosotros, ¿qué cosa? Permaneced en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. La palabra de Jesús. Ay, hermano, pero hay muchos en la Biblia. Exacto, pero lo primero, la base es primero, el fundamento es primero, el reino de Dios es primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a ser añadido. Lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. Lo buscamos de último y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos buscando. Entonces, el versículo 32, ¿qué dice? Y conoceréis, ¿qué cosa? ¿Quién es la verdad? La verdad no es una regla, un montón, no, la verdad es Jesús. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué vas a hacer? Libre es lo que estamos buscando.
Ahora, rapidito, póngame ahora la imagen de cómo son los discípulos de Jesús. Mire, aquí 11 características que tienen los discípulos de Jesús. 11 características. Y vamos nada más rapidito. Son pobres en espíritu. Son de los que lloran. Son mansos. Tienen hambre y sed de justicia. Son misericordiosos. Son limpios de corazón. Son pacificadores. Sufren por causa de la justicia. Sufren persecución y aguantan lo que sea por causa de Jesús. Son sal y son luz de la tierra. ¿Vio? Ahí Mateo 5 habla de eso. Los ciudadanos del reino, los discípulos son así. Y porque son así, adentro ellos pueden actuar. Acuérdense, por eso es que el reino de Dios, el Señor nos perdona y nos dice: hijo, ven, entra, vamos a comenzar de nuevo. Pero yo no sé cómo vivir en el reino de Dios. Tengo que aprender. Por eso el Señor dice: ve a discípulos y enséñale. Ya está entendiendo el cuadro, hermano. Porque hay que enseñarle, porque no saben. Hablamos del ejemplo que trae el avión, trae toda la gente, los trae aquí. Hay que enseñarles, hay que enseñarle el idioma, hay que enseñarle la economía, hay que enseñarle la cultura, hay que enseñarle el gobierno, hay que enseñarle todo. Entonces, cuando la gente viene al reino de Dios, hermano, no sabe nada. Nada más sabe que es pecador, nada más sabe que va muerto y con su delito y pecado va a cambiar al infierno. Y ahora que va a empezar a vivir en el reino de Dios. Y ahora aquí viene la próxima. Ahora el Señor, sí, ahí, no más. Bueno, ese versículo está muy interesante. Sí, denle hacia atrás. El capítulo 5, versículo 19. Aquí es donde hay un montón de gente en el pueblo de Dios que ni sabe esto. Ni sabe. Es que ni lo sabe, hermano. Porque es que no leen la palabra de Jesús. No leen la palabra de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? De manera que cualquiera. ¿Quién es cualquiera? De manera que el cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuáles mandamientos? Lo que él va a decir adelante. Él está dando un preámbulo. Yo te voy a decir cuáles son los mandamientos del reino. Te voy a decir cuáles son los mandamientos de amor. Quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, porque los mandamientos son pequeños porque nos están llevando a lo más grande, lo más excelente que es el amor. Así, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mire, hermano, el mundo espiritual cristiano hoy día, yo lo veo y yo nada más tengo que ponerme los lentes para poder verlo, porque son tan pequeños que no los veo. Gente pequeña, porque andan quebrando los mandamientos del Señor. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Andan quebrando los 2 mandamientos y entonces son pequeñitos y el diablo los agarra y anda barriendo el piso y trapeando con ellos. Y luego se preguntan: ¿por qué? ¿Por qué no, Señor? Porque tú no tienes poder espiritual para reprender al diablo ni para venir en su contra. Cada vez que usted quebranta la ley y viene el policía detrás, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Ay, mal, porque sabe que el policía tiene derecho a multarlo. Entonces el enemigo de nuestras almas anda multando al montón de creyentes porque andan quebrando las leyes de amor. Ni siquiera la saben. Imagínate que usted me para el policía y yo le diga: ¿qué fue lo que hice, señor policía? Oh, usted dobló en U donde no se podía. Ah, pero yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? No ve el letrero que dice ahí que no doble en U. Ah, que no lo vi. Ah, pues ahora sí lo vio, ¿verdad? Y para que no se le olvide, aquí le va esa multota. ¡Pah! Así anda el enemigo de nuestras almas, multándonos a todos nosotros que no obedecemos sus palabras. Más cualquiera que los haga, siga leyendo, a los haga. ¿Se acuerda que Jesús hacía y enseñaba? Leímos eso en Hechos 1. ¿Se acuerda que yo le dije? Recuérdelo, Hechos 1. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el cualquiera que los haga y que entonces los enseñe, porque a eso fue que los llamó, a enseñárselo a otros. De manera que cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado ¿cómo? ¿Qué quiere ser usted en el reino de Dios? ¿Grande o pequeño?
Pues mi Padre quiere que yo sea grande. Mi Padre quiere que yo colonice la tierra. A eso nos llamó, a colonizar la tierra. Pero yo la voy a colonizar con las palabras de Jesús, porque eso es lo que el Señor le dijo a Adán. Adán, come de todo eso y de eso no. Y ya está. Y el Señor está diciendo, esto es lo que yo te voy a decir. Ahora, la próxima diapositiva. Enséñame. Ajá. Aquí viene el asunto. Todo esto yo quiero llevarle aquí a este punto. Mire, aquí el Señor da para amar al prójimo 6 leyes, para amar al Padre Celestial 7 leyes de amor y para amarme a mí mismo 6 leyes de amor. Eso es lo que el Señor quiere que todo creyente sepa. No solamente que lo sepa, que lo esté viviendo. No solamente que lo sepa y que lo esté viviendo, que se lo esté enseñando a otros. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo guarden. Mire, piense, hermano, piense. Y esto es la cosa que yo le digo al Señor: Señor, la visión tuya es la visión que yo quiero tener. Y esta es la visión del Señor Jesús. Esto fue lo que Él vino a enseñarnos. Esto es lo que Él predicaba antes de morir. ¿Ya está entendiendo el cuadro? ¿Por qué? Porque mire, hermano, ¿qué pasa? Mire, yo le voy a decir. Aquí, para amar al prójimo. Para amar al prójimo, aquí. Dios mío. Para amar al prójimo, con lo primero que el Señor comienza, y yo le voy a decir a usted, hermano, mire, de aquí, yo creo así, firmemente. Yo lo creo. Porque es que Dios no puede equivocarse. El Señor no puede equivocarse. El Señor es la sabiduría encarnada. El Señor es la inteligencia. El Señor es todo. Y el Señor comienza diciéndonos algo importantísimo. Mire, la primera ley de amor para yo amar al prójimo, dice el Señor: con tu hermano ni te enojes. Yo le voy a decir esto, hermano. Mire, quite el enojo de su vida. ¿Y qué va a pasar si usted quita el enojo de su vida? Dígame, ¿qué va a pasar? No, piénselo. Puedo hablar, puedo escuchar, puedo dialogar, puedo entender a la otra persona, puedo soñar, puedo expresar mis ideas, quitando una sola cosa: el enojo. Y el enojo, aquí esa se le llamó, tómele foto. Yo que quiero que usted lo memorice, hermano, memorice la palabra de Jesús. Gente, usted lo va a entender un día. Usted va a entender y va a decir: ya entiendo por qué el hermano Rafael quería que memorizara. Porque si lo memorizamos, eso es lo que vamos a vivir, la que el Espíritu de Dios va a estar usando. Yo le voy a decir esto, mire cómo va el asunto. Mire, una pareja, vamos a hablar de la pareja aquí, la pareja. Y los que no son pareja, vayan aprendiendo. Los que no se han casado todavía, van aprendiendo. Si usted se enoja, yo le voy a decir lo que va a pasar próximo. Cuando usted se enoja, ya no hay relación íntima con la persona. ¿Sabe por qué las personas gritan cuando se enojan? Gritan cuando se enojan porque se sienten lejos. Cuando usted estaba con la novia o con el novio, antes de casarse el novio, ¿cómo se hablaba? Y yo decía, ¿cómo se entienden? Que uno nada más oye, que casi le arrancaba el lóbulo de la oreja hablándole. ¿Qué pasó? ¿Por qué se grita ahora? Porque si hay alguien que está allá afuera en la calle, yo tengo que gritar para que me escuche. Alguien está aquí cerca, yo no le voy a hablar: hermano, venga. No, hermano, venga para acá. No, por eso se grita, la gente se grita. Porque está enojado, se siente lejos. Si se siente lejos, ¿usted cree que puede haber intimidad, relación íntima en lo sexual? No. O la puede haber porque ese es una bestia, es un salvaje ese hombre. Pero ¿qué va a pasar? Ahí empieza. Como no hay relación íntima ya con la pareja, empieza a mirar hacia afuera. ¿Vio lo que está pasando? El enojo me lleva a ese punto. Ya después no puedo hacer nada porque es impotente mi condición, porque ¿cómo yo puedo adulterar? Yo soy un hombre cristiano, pero ya quebré la primera ley de amor.
Y ahora la segunda, estoy luchando, padeciendo. Lo que digo es, lo que yo tengo que hacer es, y caí en la tercera, que tengo que hacer es divorciarme de esta vieja loca. ¿Ya vio cómo la está llamando? Antes era el amor de su vida, ahora ya es una vieja loca o un viejo loco. ¿Vio? El enojo, hermano. Es una cosa increíble. Mire, ya mi conclusión es, usted trate con esa primera ley de amor, trate con esa primera ley de amor y usted verá cómo fluye, la vida fluye, el amor fluye. Usted y yo nacimos con una lengua dentro de dientes, en una reja para que no haga lo que quiere, y 2 oídos, y la lengua tiene labios y lo puede trancar, tiene una mandíbula, una quijada que la tranca. No hablo. Pero los oídos no son como los ojos que tienen párpados y usted los cierra. No, yo no puedo decir, yo no te oigo y no, va a oír. Que el Señor quiere que usted escuche doble de lo que hable. Pero el enojo no me deja, el enojo que yo quiero imponerme, porque el enojo es que yo estoy frustrado porque no logro lo que yo quiero. Ese es el gatillo que dispara la pistola, que suelta la bala, que mata al otro. ¿Cuántos problemas podríamos resolver con eso, hermano? Si en las iglesias a la gente se le agarrara de que llega, ven a enseñarte que no te enojes. No, hermano, lo que yo quiero es que me hablen de los nefilines. ¿Sabe quiénes son los nefilines? Los nefilines son unos gigantes que habían allá en el Antiguo Testamento, que eran los hijos de Anac. Ya le estoy hablando de los nefilines para que ya me dejen en paz, no me pregunte más de los nefilines. Los hijos de Anac, de eso descendió Goliat, el gigante. Nefilín. Y hay gente que anda buscando, hermano, nefilín. Mire, ¿qué nefilín está usted interesado si usted está matando en la casa con su esposo y con su esposa y con sus hijos y con todo el mundo? Y Raimundo. Todos. ¿Vio? El Señor, hermano, nos resuelve, nada más con la primera ley de amor. Nos resuelve. Por eso que yo estoy tan interesado, hermano, tan interesado en que usted sea un discípulo de Jesús. Y empiece a trabajar con su propia vida. Mire, qué gloriosa sería la iglesia del Señor Jesucristo si viviera esto. Mire, yo a veces yo me he puesto a pensar, yo digo, deberíamos irnos para una isla, todos los discípulos de Jesús, y vivir allí y mostrar cómo se puede vivir, y luego empezamos a traer gente mundana uno a uno para que aprenda a vivir en el reino de Dios. Pero nada más metemos el primero y empieza a dañar todo, ¿no es cierto? El reino de Dios. Ya ve por qué el Señor Jesús estaba predicando el evangelio del reino. Ya está entendiendo. Ya está entendiendo por qué nosotros debemos predicar ese mismo evangelio. Y no pare, hermano. Si Jesús dijo, para esto yo he sido enviado, ¿lo leyó conmigo, sí o no? Para esto yo he sido enviado, para predicar el evangelio del reino. Entonces esa debería ser nuestra meta. Mi meta debería ser el evangelio del reino. Te va a decir, usted diga lo que quiera, hermano, diga lo que quiera, pero si usted y yo no vimos esta palabra, por eso fue que el Señor dijo al final, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo, porque esta es la voluntad del Padre. Eso es lo que el Padre quiere para nosotros. Eso es lo que el Padre quiere para nosotros. ¿Ya entendió el cuadro? Eso es lo que el Padre quiere para nosotros. Eso es lo que el Padre quiere para usted personalmente. Eso es lo que Él quiere para su vida. Ahí es donde usted necesita enfocarse y decirle al Señor, Señor, a mí, cámbiame a mí, cámbiame a mí. No le diga al Señor, Señor, cambia a esa vieja loca con quien yo me casé, que yo no sabía lo que estaba haciendo cuando me casé con ella. Ya me lo dijeron mi mamá, mi papá, todo el mundo me lo decía que no me case, pero me casé. Cámbiala, Señor. No. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor, que yo esté viviendo estas palabras. Si agarramos nuestra vida y la comparamos con estas palabras, hermano, la comparamos. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Nos hallamos faltos? O cuando nos pesan en la balanza, nuestra vida está viviendo esa palabra de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere hacer, formar discípulos en nosotros.
Eso es lo que estamos nosotros trabajando aquí en la iglesia. Por eso estamos diciendo, hermano, venga al discipulado. Alguien va a decir, hermano, que ya estoy cansado de Mateo 5, 6 y 7. Ah, sí. ¿Se va a cansar de Mateo 5, 6 y 7 cuando son las palabras de Jesús? ¿Se va a cansar de las palabras de Jesús que son vida? Que es lo que Él quiere para que nosotros colonicemos esta tierra. ¿Se va a cansar de esa palabra? Si usted tiene pensamiento de esa manera, le voy a decir, eso no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es que se opone a la voluntad del Padre? ¿Quién es que se opone? Satanás y sus demonios y sus seguidores. Usted y yo, nuestro anhelo es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, eso es lo que debe estar aquí en mi cabeza, la voluntad del Padre. Por eso la memorizo, por eso la vivo en el poder del Espíritu Santo y se la quiero enseñar a otros hasta que la guarden. ¿Qué pasaría, hermano, si esta iglesia se mete con Dios y dice, Señor, yo quiero ser un emisario tuyo, quiero ser un enviado, así como tú enviaste a Adán, me has enviado a mí? Mira, hermano, piensa en esto. Así como el Señor envió a Adán a la tierra, así me envió a mí a esta tierra. Nadie dijo amén. Esa es la parte mía. Yo soy como Adán. Aquí el Señor me dijo ahora, yo quiero que tú hagas la parte tuya. Multiplícate. Eso es lo que yo voy a hacer. Hoy yo no puedo hacer nada. Me quedo esperando, me quedo dando vueltas, que el enemigo se me sigue engañando con las cosas triviales de esta vida. Me la paso viendo ahí TikTok, me la paso viendo Facebook y me la paso viendo todas estas cosas, y ahí me la paso y me perdí la voluntad del Padre por tonterías. Pero yo sé que usted aquí no está por eso esta noche. La presencia suya aquí es un testimonio de que usted quiere que algo cambie en su vida, ¿no es cierto? Mire, hermano, piense en esto. Si su familia, si sus hijos, si su esposo, si sus relacionados vivieran estas palabras, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el asunto? Entonces, para eso que luchamos, a implantar esto. Para eso que luchamos, implantarlo en mi vida, implantarlo en la vida de otros. Para eso luchamos. Para eso fue que nos llamó el Señor a estar en esta tierra, para implantar esto en mi vida y en la vida de otros.